Hola gente, ¿cómo estamos? En esta oportunidad les traigo el video de rendimiento de reacciones químicas, que es lo que me estaba pendiente para terminar. Mi nombre es José y comenzamos. ¿A qué le llamamos rendimiento de una reacción? Se llama rendimiento de una reacción a la relación entre la cantidad real que se va a obtener y la cantidad teórica que se podría haber obtenido si los reactivos se hubiesen consumido totalmente. ¿Por qué sucede esto? Porque muchas veces los reactivos no se consumen totalmente debido a cuestiones de temperatura, presión, etc. Y no se consumen totalmente y no se forma la cantidad que teóricamente tendría que haberse formado. Entonces se habla de porcentaje de rendimiento a la relación entre el rendimiento real y el rendimiento teórico que se obtiene a partir de los cálculos multiplicados por 100 para expresarlo en porcentaje. A modo de ejemplo, la combustión de 36 gramos de metano tendrían que formar 100 gramos de dióxido de carbono, pero si se obtienen 80 gramos significa que voy a tener un rendimiento del 80%. Muy bien, ahora pasamos a los problemas. Fíjense, el problema de aplicación, de rendimiento de reacción. Y en el siguiente problema me plantea lo siguiente. Dice la reacción de combustión del metano es la siguiente. Acá tengo el metano que se combina con el oxígeno, se produce la combustión, se forma dióxido de carbono y agua. Entonces lo primero que vamos a hacer es plantear la ecuación. La tenemos acá transcripta. Y recuerden que lo primero que tenemos que hacer antes de emplear esta ecuación es igualar, porque la herramienta fundamental para todo este tipo de cálculo es la ecuación igualada. Entonces acá tendremos que igualar, comenzamos a contar, dicen acá tengo un carbono, de este lado, de este otro lado tengo uno también, contamos los hidrógenos, acá tengo 4 hidrógenos, mientras que de este otro lado tengo 2, por lo tanto tendríamos que colocar un coeficiente de 2 para que sea 2 por 2, 4, 4, ¿está? 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. Ahora contamos los oxígenos. Fíjense que los oxígenos de este lado son 2 más 1 por 2, 2. 2 oxígenos más 2 oxígenos son en total 4. Mientras que de este otro lado tengo solamente 2. Colocamos un coeficiente 2 y de esa manera igualamos los oxígenos. Ahora vamos a analizar el enunciado. Fíjense, dice se hace reaccionar 55 gramos de metano con oxígeno y se forman 145 gramos de dióxido de carbono. ¿Cuál es el rendimiento de la reacción? Ahora colocamos los 55 gramos debajo del metano y ustedes si observan acá me dice que esta cantidad se va a combinar con el oxígeno y se forman 145 gramos de dióxido de carbono. Ahora yo lo que tengo que hacer es saber estos 55 gramos, ¿está? Cuando se consumen totalmente, ¿cuántos gramos de dióxido de carbono me va a formar para corroborar si cuánto es la diferencia con el rendimiento real? Entonces vamos a colocar en este caso X acá, porque yo quiero saber estos 55 cuántos gramos de dióxido de carbono van a formar. Entonces acá, si tengo gramo abajo, iría gramo arriba. Lo mismo sucede acá con el dióxido de carbono. Si tengo gramos abajo, iría gramo arriba. Recuerden que para ello se debe calcular la masa molar. Ahí ya tenemos la masa molar. Y el compuesto nuestro es metano, carbono, hidrógeno 4. Vemos la fórmula que dice que está constituido por un carbono. Sería carbono 1 por el peso atómico del carbono es 12,01. Recuerden que se redondea esto, sería 1 por 12, 12. Ahora pasamos al hidrógeno, fíjense que son 4 hidrógenos, sería 4 por el peso atómico del hidrógeno es 1,0079. Si redondeamos quedaría en 1, 4 por 1, 4. Sumamos todo, nos da 16. Entonces esos 16 gramos se corresponden a la masa de un mol de metano. Entonces colocamos ahí arriba 16 gramos. Hacemos exactamente lo mismo, pero para el dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono es un carbono y 2 oxígenos. Entonces colocamos un carbono, 1 por, recién vimos que el peso atómico del carbono era 12. Colocamos 12, 1 por 12, 12. En el caso del oxígeno serían 2 oxígenos en la molécula, 2 por, y el peso atómico del oxígeno es 15,99, redondeado sería 16, nos da 32, sumamos todo y nos da 44. Entonces eso es lo que pesa un mol. Entonces ahí colocamos 44 gramos.
Y ya tenemos listas las relaciones. Lo que tenemos que hacer es armar la regla de 3 simple. Decimos 16 gramos de metano se relacionan con 44 gramos de dióxido de carbono. Debajo, 55 gramos de metano se relacionan con X. ¿Está? Entonces a X va a ser igual. Recuerden que acá el que está en la diagonal opuesta a la X divide, mientras que los otros dos términos se multiplican. Entonces acá para encontrar la X sería 55 gramos de metano por 44 gramos de dióxido de carbono, dividido todo en 16 gramos de metano. Simplificamos los gramos de metano de abajo, de arriba, y nos quedaría el resultado de 151,2 gramos de dióxido de carbono. Ahora analizamos un poquito el resultado. Fíjense, los 55 gramos de metano, si se consumen totalmente, si se produce la combustión total de esta cantidad de metano, me tiene que formar 151,2 gramos de dióxido de carbono. Entonces ese es el rendimiento real o la cantidad, el rendimiento teórico que tendremos que haber obtenido. Pero si ustedes se fijan acá en el enunciado me dice que en vez de formarse esta cantidad, se han formado 145 gramos. Entonces en el siguiente paso vamos a analizar cuál es el rendimiento de la reacción. Bueno, acá estamos de nuevo, ya pasado en limpio. 55 gramos dijimos que en forma teórica me tendría que formar 151,2 gramos de dióxido de carbono. Pero se han obtenido, como dijimos, 145 gramos, que sería la cantidad real que me está diciendo el enunciado. Entonces ahora vamos a decir así, 151,2 gramos, que es lo que se me forma teóricamente, constituye el 100%. Ahora vamos a analizar. Me dice que se obtiene en real 145 gramos, sería X. La regla de 3 simple, el que está opuesto a la X divide, mientras que los otros dos términos se multiplican, sería 145 por 100, dividido en 151,2. Simplificamos y nos quedaría el resultado listo ahí, que nos da el 96%, que ese sería el rendimiento de la reacción. A esto mismo también lo podríamos haber calculado con la formulita que colocamos al comienzo, que es rendimiento real sobre el rendimiento teórico por 100. Fíjense que el rendimiento real es 145 dividido en el rendimiento teórico 151,2, que sería lo teórico, por 100, nos da exactamente lo mismo. Lo podemos calcular ya sea con la fórmula o con una regla de 3 simple, como a ustedes les sea más fácil. Bueno, con esto llegamos al final. Espero que se haya comprendido el tema. Si les gustó me dan un like. Le puse ahí una imagen graciosa, el gato químico. ¿Está? Porque le dice ahí la molécula más floja del nitrato, porque si no tratan de hacer los ejercicios, no se van a comprender estos temas. ¿Está? Entonces, como dice ahí cómo se despiden los químicos, fue un placer, ha sido un placer. Nos vemos la próxima. Suerte en los estudios.